En menos de un mes comienza una nueva legislatura y deberá contar con una agenda que trascienda la de los últimos 3 años, la del Pacto por México y las reformas que fueron de la mano con él. Lo que viene ahora es la reglamentación y aplicación de estas reformas que la gente no termina de ver aún como un beneficio cotidiano. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriarte. Pero se debe ir más allá. Hay muchos temas que con la dinámica de las reformas quedaron pendientes en la legislatura que ahora concluye, desde los cambios en seguridad urgentes luego de la fuga del Chapo hasta las revisiones fiscales que son necesarias para permitir el crecimiento. Buenas noches, yo soy Esdras Chabot. Y con la agenda legislativa tendrá que darse también la designación de los líderes parlamentarios de los partidos. No estamos ya ante un escenario con 3 partidos hegemónicos. Son varios los actores y por lo tanto muchos los que pueden moverse de una u otra agenda de acuerdo con sus intereses. Lo que comenzará en unas semanas es una legislatura que será en agenda y equilibrios inédita en la vida política del país. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. En poco menos de un mes comenzará una nueva legislatura en el país y una legislatura, como decíamos, que es inédita. Es inédita por la conformación de fuerzas, por la cantidad de partidos que tienen peso en la propia legislatura y que pueden influir en la construcción de su agenda y también por otras modalidades, por ejemplo, la cantidad de mujeres que habrá en esta nueva legislatura. Habrá que ver cómo evoluciona, Pablo Erra, la agenda legislativa en estos días se tiene que conformar, se tienen que elegir también los coordinadores de todos los diferentes partidos y ver esos nuevos equilibrios y esa nueva agenda que nos traen en la nueva legislatura. La agenda legislativa la veo, Jorge, en primer lugar por el tema de justicia. Quedaron pendientes muchos temas en seguridad y justicia. Quedó pendiente, bueno, en un área en el Senado, la elección de un nuevo integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y lo demás será presupuesto. Pero en materia de seguridad y justicia es urgente hacer estas reformas, es urgente darle al ejército el respaldo jurídico para hacer lo que ha estado haciendo por la incapacidad o por la insolvencia de muchos poderes civiles estatales y también la autonomía de la Procuraduría General de la República. Ahora, yo creo que aquí hay que volver otra vez a plantear lo que sería en esta agenda legislativa la correlación de fuerzas. Hay que recordar que finalmente el PRI y sus aliados en Cámara de Diputados siguen teniendo la mayoría y el interés por parte del gobierno federal es tratar de terminar de aprobar todos aquellos elementos, decía Pablo, varios de ellos, que están ligados a las reformas grandotas constitucionales, pero que tienen que ver con la aplicación concreta, específica, ahora sí que con el detalle que es finalmente donde está el diablo. Y creo que el compromiso, la idea del gobierno federal es que esto tiene que servir, que esta legislatura tiene que servir básicamente, si no para crear cosas, para no estorbar. Porque es muy claro que cuando este juego, digamos, de poca presencia en los medios por parte de lo que se hace en el Congreso o en el Parlamento finalmente se convierte en realidad, terminas creando un montón de desfiguros que bloquean directamente las propias reformas. Se trata de cuidar eso, de que aquellos que están interesados en que esto no funcione, porque todavía las resistencias existen, pues lo trasladen directamente, fundamentalmente a Cámara de Diputados. Está bien, pero ahí tienes en Cámara de Diputados, hay una nueva realidad, va a haber un grupo importante de diputados de Morena y surgidos de algunas otras fuerzas que se van a terminar adhiriendo a Morena, que por supuesto van a crear ese ruido, sin duda se va a realizar. Ahora, lo que se necesitan son muchas leyes reglamentarias. Para las leyes reglamentarias se necesitan mayorías simples, ¿no? Mayorías simples, no absolutas, no de 2/3. Entonces, no calificadas, digo, no de 2/3. Entonces, eso se puede sacar adelante. Creo que es fundamental ese capítulo, sobre todo en estos 3 meses que van a ir septiembre, octubre, noviembre, esos capítulos de terminar de sacar leyes reglamentarias, sacar el decálogo de seguridad que había presentado el presidente en noviembre, que fue directo a la congeladora legislativa. Dentro de ese decálogo, las zonas económicas especiales, lo que sucede en Oaxaca o que sucederá en Chiapas o en Michoacán, está relacionado también con esas zonas económicas especiales
Y después, como tú decías, el famoso presupuesto base cero. Yo no sé si se podrá hacer un presupuesto base cero, pero va a ser un tema también de mucho conflicto porque afecta a muchos intereses creados de mucho tiempo atrás, ¿no? Sí, y veo que este Congreso, lo vemos todos, tiene una nueva composición. Hay una nueva fuerza política que se llama Morena y esto va a cambiar la forma de jugar de los actores en la Cámara de Diputados. Morena va a desempeñar un papel radical, pero creo que el PRD le va a seguir, van a competir en radicalismos. Otra vez veremos bloques antigobierno, veremos tomas de tribuna y veremos una agitación política como no habíamos visto en este sexenio en el Parlamento. Lo vamos a comenzar a ver por la aparición de Morena, que va a tratar de comerse todos los reflectores y atraer las bases de la izquierda para capitalizarlas en su favor. El PRD no se va a querer quedar atrás, vendrán alianzas con el PAN. Viene una época de turbulencia política en el Congreso. Y yo creo que el PRD tendrá que tener mucho cuidado de no caer en lo que tú dices, Pablo, en seguir jugando a la competencia con Morena, porque la va a perder. O sea, si esa es la dinámica, con la figura de López Obrador y ellos intentando volverse radicales, sería un suicidio. Yo supondría que tendrían que encontrar una fórmula muy complicada de presentarse como un partido de izquierda, de oposición, pero que ni toma tribunas, ni descalifica, ni no es parte de, que puede llegar a alianzas con el PAN. Es difícil, es complicado, pero esto tiene que ver con el futuro de la propia izquierda, del propio PRD como un partido nacional y no como un partido regional como todavía lo es Morena, ¿no? Sí, y hay que poner en perspectiva que buena parte de lo que ocurra, sobre todo ahora en el primer periodo de esta legislatura, estará enfocado a preparar armas, para llamarlo de alguna forma, para las elecciones del 2016. Son 12 estados que tendrán elecciones de gobernador y bueno, ahí mucho de las plataformas políticas que se presentarán en esas elecciones dependerán de esto. Lo que es interesante es ver también quiénes van a quedar, no lo sabemos, faltan algunos días, todavía en el PAN incluso hay elección dentro de un par de semanas de su dirigencia nacional, ver quiénes van a quedar de coordinadores y quizás, salvo en el PRI o en el Verde, donde hay otro tipo de disciplina, en el PRD, en el PAN, en Morena, la disputa por las coordinaciones va a ser rudísima, ¿no? ¿Tú crees que alguien le va a disputar a Madero la coordinación para diputados? Yo creo que sí. Sí. Depende de Sería una gran noticia. de cómo se den las elecciones, de qué poder tenga Ricardo Anaya, que en última instancia hay que recordar, el único partido donde el presidente del partido tiene la potestad de designar sin intermediarios al coordinador parlamentario es el Partido Acción Nacional. Habrá que ver cómo sale la elección, me parece que va a depender mucho de esas cosas, pero que va a haber disputa, en PRD va a haber disputa, ya la hay, ¿no? Entre Acosta Naranjo y Chucho Zambrano, en Morena va a haber disputas, ya también la hay. Y la del PRI, que es quizá también muy importante, no tanto por la disputa, sino por el tema de la continuidad y el control del grupo, cuando pues ya no está la figura de Manlio Beltrones y ahora tienen que encontrar otro mecanismo que permita por un lado al PRI verse como partido gobernante, pero conectado por un lado con las oposiciones para generar, digamos, mayores consensos y por otro lado, pues simplemente para evitar que esta mayoría que ahí tienen se les pueda mover. Pero ¿no crees que en el PRI lo de César Camacho está muy ya cantado, parece estar hecho, salvo que José Carlos Ramírez Marín sea una baza de último momento, pero de todas maneras el fenómeno será el mismo, tendrá que tender puentes y puentes hacia la oposición y conservar ese grupo compacto. El PANAL sí es cercano al PRI, pero van a tener que hacer un trabajo de mantenimiento de esa vía de comunicación con el PANAL y con el Verde. Bueno, la alianza es total, ¿no? Pero también tienen diferencias. Veamos lo que pasó en algunos lugares de Chiapas. Y también, bueno, ya... Ese es un problema. Pero la dirimen a pedradas, hombre. La dirimen a cachetadas y eso se arregla. Yo insistiría en que el tema central de esta legislatura va a ser el poder generar un modelo, primero, obviamente, de continuidad frente al tema de las leyes reglamentarias y segundo, evitar que la polarización pueda llegar en un momento determinado a convertirse en un escenario. La va a haber, no tengas la menor duda. Yo creo que en eso no hay duda. Está Morena ahí
el PRD, si no se va a la izquierda, es un gran riesgo, tú lo decías muy bien, de que no caiga en el juego de quién es más radical, porque siempre va a perder con Morena. Pero de qué manera va a retener a sus diputados, que son, pues, si podemos hablar de genética en política, pues son genéticamente aptos para el extremismo, que se van a identificar mucho más con lo que haga Morena que con lo que haga su partido, si es un partido, como todos lo deseamos, sensato, racional, civilizado. Pero creo que van a ir mucho más, viendo el escenario, los veo sí radicalizados, no sé si hacia la izquierda, pero sí a la oposición, a gobierno. Sí, es diferente, sí, ¿no? sí, y sí. mucho más, ya lo vimos hace unos días con la elección de Chiapas, cuando aparecen Navarrete y Madero juntos. Yo creo que pensando en las elecciones del 16, vamos a tener muchas alianzas PAN-PRD muy antigobernistas. Así es, pero por otro lado también hay que saber que esta legislatura será el comienzo no del 16, sino del 18, que es la sucesión presidencial y en donde también muchos de los actores que están ahí en primera fila son potenciales candidatos. Es cierto, está muy lejos, está el 16 primero, pero ahí está este mecanismo. Yo haría una diferenciación. Para Morena sí, es el 18. Morena no es un partido, es un comité de campaña de López Obrador. Para el PRD y para el PAN está el 2016, la posibilidad de aliarse para construir, para pavimentar esa alianza del 2018. Como aduana y previa para al el PRI, 18, ¿no? para el PRI tiene que gobernar, tiene la responsabilidad del gobernar día a día. Entonces sí hay una diferenciación de responsabilidades en esta Cámara que lo vamos a ver, pero a partir del día 1 de septiembre. Sí, quizás antes, ¿no? Porque sí, cuando se comienza a construir realmente la agenda y comienza a ver cómo se trabaja. Hay un punto que no es menor. Desde 1997 no hay un presidente que tiene en la segunda mitad de su mandato mayoría legislativa propia. Peña Nieto la tiene. O sea, habrá que ver también cómo utiliza el presidente. Claro, sí, con sus alianzas, con alianzas, Verde, digamos, bastante Nueva sólidas, Alianza y por lo quizás menos hasta Encuentro Social, ¿no? Sí. Tiene mayoría propia y tiene posibilidad de construirla. Habrá que ver entonces también cómo el presidente Peña decide utilizar esa mayoría en el Congreso. No la tuvo Zedillo, no la tuvo Fox, no la tuvo Calderón y ahora el presidente Peña la tiene. Habrá que ver cómo lo utiliza. A ver cómo también pues, decide el propio presidente y otros canalizar esto que a partir, insisto, del 1 de septiembre, si no es que ya, será sacar las cabezas para competir por la presidencial, incluso dentro del revolucionario institucional. Y esto estará también ahí, veremos a las figuras subirse a tribuna y tratar de aparecer en medios, como lo vimos con Navarrete y con Madero en el caso de Chiapas y la protesta, porque finalmente lo que quieren es hoy mayor proyección, porque está el 18 como una parte fundamental. No hay político que no esté pensando en ser presidente de la República. Lo que quiero subrayar para terminar este programa es que vienen épocas de turbulencia política, vienen épocas de polarización en el Congreso, vienen épocas de alianzas antigobierno como no se veían, yo creo, desde la época de Ernesto Zedillo. Sí, no vamos a tener definitivamente una nueva legislatura y más allá de la legislatura de acuerdos, no vamos a tener lo que tuvimos en la primera mitad del gobierno, no vamos a tener un pacto, no vamos a tener ni pactos ni nada de eso, ni alianzas ni nada de eso, por lo menos no en este momento. Pablo, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias.